Hoy vamos a tratar de hacer un abordaje de la enfermedad de Parkinson, muy resumido la parte inicial del manejo, pero sobre todo enfocado como a las nuevas terapias. Bueno, entonces, ¿por qué es importante hablar de la enfermedad de Parkinson? Entonces, tenemos esta revisión de Lancet del 2018, donde nos hace un llamado de atención del aumento que se espera de enfermedad de Parkinson, y entonces aquí lo comparan que en el 2015 era de 6,2 millones y que en el 2040 se estima una prevalencia más o menos de 12,9 millones. ¿Por qué es importante para hablar a nosotros, pues sobre todo a los geriatras, de este tema? Porque la mayor prevalencia la vemos en edades mayores de 60 y sobre todo en los mayores de 80 se estima que hay una prevalencia de 1.903 casos por 100.000 habitantes y esto pues es siempre bastante. En cuanto al tratamiento, es la segunda enfermedad neurodegenerativa y aquí es muy importante porque es la que principalmente tiene más investigaciones y la que tiene grandes, sobre todo una gama de tratamientos muy alta. Aquí vemos pues los síntomas. Aquí es importante que uno casi siempre cuando hace el diagnóstico se enfoca en los síntomas motores, pero debemos tener en cuenta que los síntomas no motores incluso preceden esos síntomas motores y que muchas veces incluso cuando manejamos el Parkinson solo nos enfocamos a los síntomas motores dejando de un lado esos síntomas no motores que también son parte de la enfermedad. Aquí es muy importante porque a medida que avanza la enfermedad, como vamos a ver, ya los tratamientos no responden, los síntomas motores sobre todo, tampoco los otros síntomas, y cada vez esto lleva a la discapacidad y posteriormente a la muerte. En el manejo farmacológico, entonces tenemos el arsenal inicial cuando tenemos la enfermedad de Parkinson en fases tempranas, que son los IMAO, la mantadina, los agonistas de dopamina y la levodopa. Aquí pues los inhibidores de la monoxidasa tipo B, que estos son generalmente aumentan, en este caso, esa disponibilidad de dopamina. Aquí vemos que los que tenemos son Selegine, las Sabamide y Rasegine, que estos pues en los estudios se han comparado con placebo y levodopa. En cuanto a los estudios, pues para que veamos que más o menos el estudio que mayor pacientes tuvo fue de 800, que fue de Seligine, y los otros, pues de Seligine 400, pero los otros son como menos de 200, menos de 300 pacientes. En cuanto a mortalidad, en cuanto a diferencias del placebo, no ha mostrado diferencia. En necesidades con levodopa sí ha mostrado mejoría. En complicaciones motoras también se ha visto mejoría en relación al placebo, y también es importante tener en cuenta que la mayoría de pacientes a veces abandonan y esto pues es mayor que en el placebo. Aquí para tener en cuenta que la mayoría de esos ensayos que se han publicado han sido con Selegina, de las que se revisan. Aquí vemos pues en los resultados que hemos tenido, sobre todo ha sido en mejoría de la escala unificada pues de la enfermedad de Parkinson, que esta pues nos habla de los síntomas motores. Si hay efectos en reducción de la necesidad de levodopa, si hay reducción de las fluctuaciones motoras. Aquí muy importante que estos pacientes tienen mayor riesgo de náuseas y pues el mayor riesgo de abandono. Entonces tenemos que estos los vamos a utilizar en la fase temprana. Aquí la safinamida y la rasagrina, estos medicamentos los utilizamos como primera terapia. La selegina por lo general la dejamos en esos pacientes como coadyuvante de la levodopa, como lo vamos a ver más adelante. Y aquí pues los síntomas pues de las reacciones adversas, que es importante tenerlo en cuenta porque sobre todo en las fases tempranas de la enfermedad vamos a tener que empieza el paciente con síntomas, pensamos que es un proceso más de la enfermedad y muchas veces son signos asociados a reacciones adversas, principalmente en náusea y cefalea, pero también importante el trastorno del control de impulsos. Aquí está la amantadina. La amantadina es un medicamento que bloquea los receptores NMDA y los receptores de acetilcolina. Aquí vemos en los estudios que se han publicado, este estudio pues es de 1972, publicado en JAMA, que tenía 430 pacientes y mostraban los resultados en cuanto a mejoría de síntomas. Entonces al utilizar la amantadina pues sí había mejoría de síntomas. ¿Cuál es el problema con la amantadina? Que a medida que pasan los días este efecto va disminuyendo y por eso muchas veces se deja para el control de síntomas leves y que por lo general como un coadyuvante o sobre todo asociado a la levodopa. Aquí vemos en cuanto a los resultados que sí hubo mejores resultados en funcionalidad, en los síntomas motores, en rigidez, en postura, muy similares a las levodopas, incluso resultados mayores que el Bemexol. ¿Qué es importante con la mantadina al resaltar? Cuando uno hace la revisión de los estudios que soportan el uso de la mantadina, por lo general son pues estudios de muy baja calidad, casi no se ve pues como el método de asignación al azar, ni tampoco pues se hace el enmascaramiento, hay mucho sesgo de selección. Entonces pues uno, a pesar de que la recomienda, todavía uno en la práctica puede ver que esos beneficios son leves, y porque incluso pues en la literatura las conclusiones y la significancia por la calidad de los estudios pues va a ser pues muy dudosa. De todos modos, lo utilizamos con síntomas leves para pacientes menores de 70 años, sobre todo donde el síntoma principal sea el temblor. Aquí tener siempre pues las reacciones adversas, que son insomnio, pesadillas, alucinaciones, y también libido reticulares y edema maleolar.
Aquí también es importante que si se utiliza tempranamente, se ve sobre todo la mejoría en temblor, pero también muestra beneficio en bradicinesia y rigidez. En cuanto a los agonistas dopaminérgicos, estos van a estimular directamente los receptores dopaminérgicos. Aquí vemos que tenemos los ergóticos y los no ergotamínicos. Aquí, ¿qué es importante? Tener en cuenta que cuando uno ve pues estos resultados de estos metaanálisis, en este pues en total se recogían 5.247 pacientes, los ergotamínicos no tenían pues como una clara mejoría en relación a diferencias con levodopa, mientras que los no ergotamínicos, esto sí se veía que tenían mucho mejor resultados en cuanto al levodopa, aquí lo podemos ver. En cuanto a los no ergotamínicos, tenemos el piroidil, el pramipexola y el ropinirol. Aquí, para mostrarles, cuando se compara ropinirol con levodopa, aquí vemos que por lo general al inicio de la enfermedad los resultados son mejores con ropinirol, pero posteriormente ese efecto va siendo muy similar a la levodopa, entonces podemos tener que los pacientes al inicio temprano sí tenemos mejores síntomas, pero al final pues es muy similar a la levodopa. Aquí vemos pues los mejores resultados con ripinolona, pero esto pues va disminuyendo, entonces podemos utilizar ya sea la levodopa o el ripinolona. En cuanto al pramipexol, también se ha comparado junto con el levodopa, aquí en pacientes muy similares, todos pues mayores de 60 años. Aquí vemos pues en cuanto a las escalas de disinesia, en cuanto a la escala pues de control de síntomas de Parkinson, que también son muy similares. Y cuando vemos cuáles son los resultados con pramipexol, vemos que en cuanto a complicaciones dopaminérgicas es mucho mejor el pramipexola, en disquinesia también es mucho mejor, en los fenómenos de wear y también de congelamiento es mucho mejor el pramipexol. También el control de síntomas es mucho mejor. Lo que no se ve es, sobre todo, diferencias notables es en escala, pues en actividades de la vida diaria, funcionalidad del paciente, ni tampoco en escala mental. Pero en los otros, pues el uso de este medicamento es mejor que el levodopa. Entonces vemos que hay mucho, pues mejor control sobre todo de los síntomas motores en relación a la levodopa, y que puede ser en una fase temprana incluso pues mejor el uso que la levodopa. Aquí también está el pergolide, que es otro agonista dopaminérgico. En este también se ve que es mejor, aunque pues es la diferencia mucho menos notable que con el pramipexol. Aquí es importante resaltar con el pramipexol que el desarrollo de disinesia es mucho más lento que con la levodopa. Ya cuando uno valora, por decir lo que yo les decía, aquí el pramipexol, aquí el otro, pero entonces cuando en esta revisión de los agonistas dopaminérgicos no ergóticos, en este se valoraron pues cuál de ellos podía ser mejor. Todos, en cuanto a diferenciarlos con el placebo, era mucho mejor, pero cuando se comparaban entre ellos mismos, ninguno de ellos pues era superior al otro, entonces cualquiera de los agonistas de dopaminérgicos que utilicemos es correcto. Aquí para tener en cuenta que qué reacciones adversas esperamos con nuestro paciente con estos medicamentos, entonces principalmente en tos, náuseas, vómito y ya otras reacciones que tenemos que valorarlas, sobre todo cuando utilicemos en pacientes ancianos, es hipotensión y también trastornos neurocognitivos, sobre todo psiquiátricos. Vamos a tener que esos pacientes van a presentar más alucinaciones, más confusión y pues el trastorno de impulso que es referido pues con estos medicamentos. Aquí para resaltar con los agonistas dopaminérgicos ergóticos, que era lo que antes teníamos, lo ideal es ya no utilizarlos, ya en Estados Unidos se prohibieron por el riesgo de fibrosis cardíaca, pulmonar y peritoneal. La bromocriptina todavía la tenemos, pero pacientes ancianos que tienen enfermedad valvular, pues usted le coloca ese medicamento y va a tener pues una fibrosis valvular, entonces lo ideal es que no los utilicemos. Aquí resaltar las reacciones adversas, podemos utilizarlos como primer medicamento en los pacientes que tienen una enfermedad de Parkinson temprana, y aquí las muestras que nosotros tenemos en Colombia son el pramipexol y la ritogetina, que este es el uso en parches, y pues que las reacciones adversas que podemos también tener son lesiones en piel o eritema. Ya en cuanto a levodopa y carbidopa, aquí pues esta va a mejorar pues ese metabolismo de la dopamina, y vamos a tener que en estos pacientes por lo general, pues se recomienda, sobre todo, podemos utilizarlo en enfermedad temprana, pero la verdadera recomendación sobre todo es cuando ya tenemos un progreso de la enfermedad a moderada a síntomas severos. Aquí, en cuanto a que los síntomas incluso la recomiendan en adultos mayores, esto como lo vamos a ver más adelante, también ya está muy discutido, lo podemos utilizar también en pacientes ancianos teniendo en cuenta pues ciertas recomendaciones. En cuanto a la levodopa, pues vemos que sí hay mejoría de los síntomas motores. ¿Cuál es la dificultad? Como lo podemos ver aquí en esta gráfica, es que cada vez que uno avanza en la enfermedad, el efecto de la levodopa se pierde, o el problema son las complicaciones motoras. Aquí vemos como incluso en esta revisión del New England hacen como en los pacientes iniciamos 40 semanas antes y después 40 semanas después, a que pues esto varía en los resultados del tratamiento de mi paciente,
y encontraron que en los pacientes que tenían el inicio temprano, pues obviamente cuando tenemos el inicio temprano, pues vamos a tener menos síntomas motores, pero ya después de 6, 7 años, ese efecto es muy similar, o sea, no hay diferencias. Entonces vemos que con la levodopa al inicio sí tenemos un buen resultado, pero que a medida que avanza la enfermedad, este beneficio terapéutico se pierde. De todos modos, es importante tener en cuenta pues, que es mejor tener un paciente desde el inicio de la enfermedad mejor controlado que un paciente pues, dejarlo sin tratamiento con la excusa pues, de que va a empeorar. ¿Por qué es importante hablar de este tema? ¿Por qué? Porque a pesar de la terapia, ya usted inicia su tratamiento y va a encontrar que el 40% de los pacientes empiezan nuevamente con síntomas motores después de 3 a 5 años de la terapia. Además que también los pacientes, aparte de los síntomas que pueden empeorarse nuevamente motor, también tienen somnolencia diurna y trastorno del control de impulso, que esté sobre todo asociado a agonistas dopaminérgicos. Y es aquí prácticamente donde se va a centrar en la charla que hacemos ya cuando tenemos esa enfermedad avanzada o cuando tenemos esas reacciones adversas, sobre todo asociadas a la levodopa. Entonces aquí encontramos pues como el cuadrito muy práctico. Si tenemos una enfermedad leve, entonces yo le puedo iniciar IMAO, amaternina, levodopa, los agonistas dopaminérgicos. Si es moderado, pues los agonistas dopaminérgicos junto con el levodopa. Pero entonces la dificultad es cuando ya empieza la enfermedad a largo plazo y las complicaciones. Y aquí también los síntomas no motores que muchas veces se nos pasa. Aquí lo dejo como en beneficios modestos porque ya vieron pues que prácticamente los artículos que respaldan el uso de estos medicamentos son pues que tienen un poder estadístico muy pobre. Entonces ya hablan de las complicaciones motoras, entonces vamos a encontrar que con el uso de la levodopa vamos a tener esas fluctuaciones motoras, tenemos al paciente ya sea con las disinesias o ya con los periodos de Wernicke donde el paciente vuelve con sus síntomas de Parkinson. Entonces esto pues se debe a que a medida que uno va modulando pues, ese efecto con la dopamina, esos receptores dopaminérgicos pues van perdiendo efecto. Muchas veces uno podría, si utiliza el tratamiento con levodopa, al inicio en el pico, pues puede que usted presente disinesias y cuando ya se va acabando el efecto, pues presente efectos de Wernicke. ¿Qué medicamentos se han propuesto para tratar de evitar estos efectos? Entonces está la levodopa inhalada. Este fue el estudio que se publicó con levodopa inhalada. Aquí las diferentes concentraciones que se utilizaron, 60, 84 miligramos, y lo compararon con el placebo buscando si reducía pues, estos episodios de Wernicke. Aquí vemos la evolución pues, de la enfermedad. Los pacientes tenían 63 años, ya tenían una enfermedad más o menos de 7, 8 años. Aquí podemos ver las dosis de levodopa. Prácticamente los pacientes lo utilizaban 5 veces al día. Aquí vemos la alta prevalencia de esos estados en Wernicke y también en disinesias, y ya cuando valoran si realmente puedes hacer como esa aplicación inhalada mejora estos resultados, entonces aquí vemos que ya el paciente presenta menos episodios de Wernicke en comparación al placebo. Aquí vemos que entre las dos muestras no hay diferencias notables, y en cuanto a reacciones adversas en diferencia al placebo, pues no son clínicamente significativas. Entonces aquí ellos dicen, bueno, hay un beneficio, utilicemos al año, a ver cómo les va. Aquí es importante tener en cuenta que solo el 66.5% de estos pacientes que se sometieron al seguimiento continuaron con el medicamento. Muchos refieren que fue sobre todo asociado a las molestias bucales que les produce hacer estas inhalaciones, y pues vemos que sí, prácticamente en los pacientes que conservaron el medicamento, sí mostraron que continuaba el beneficio. Aquí también es importante resaltar que el uso de este medicamento inhalador, pues se presume que altera la función respiratoria, pero en este no encontraron pues unas diferencias notables, aunque aquí tener en cuenta que uno sí va a hacer una aplicabilidad en estos pacientes, la BEP1 por lo menos tiene que estar más del 60%, que eran la mayoría de estos pacientes. Entonces vemos que a largo plazo mostró resultados favorables. Vean que los pacientes tienen mayor episodios de tiempo en on sin disinesias y también menos episodios con una mejor respuesta en la escala unificadora de Parkinson. Entonces vemos que hay mejores respuestas y que no hay cambios, pues sobre todo en función pulmonar. Otra opción de rescate para estos episodios es la apomorfina sublingual. Entonces tenemos pacientes de 60 años, ya llevaban tiempo 8 años de tener el tratamiento, tenían varios episodios. Miren que aquí el Wernicke pues prácticamente todos los pacientes que se sometieron a este estudio, y aquí ya venían pues utilizando un tratamiento antiparkinsonal. Aquí vemos pues los resultados en cuanto a apomorfina y el placebo, vemos que son significativos, que mejoran la escala pues, unificadora pues, para la enfermedad de Parkinson. Entonces esto nos habla de síntomas, y también vemos que los pacientes pues sobre todo en este caso tenían más tiempo de respuesta sin disinesia cuando estaban en el tratamiento. Aquí tener en cuenta pues que la limitación grande de este estudio es la cantidad de pacientes, pues eran solo 55 pacientes. Aquí vemos pues en cuanto al control de los síntomas motores, y aquí es muy importante que cuando uno revisa, muchos de estos pacientes tenían siempre reacciones adversas, sobre todo a nivel de la mucosa oral, y que prácticamente esto causaba el abandono del tratamiento. Entonces pues es una de las limitaciones grandes de la apomorfina sublingual.
Para esto, ellos proponen la apomorfina inhalada. No encontré pues el estudio publicado, pues en fase 1 sí se ha mostrado pues que hay reducciones, incluso pues cuando lo comparan con el placebo hay mejoría. Entonces, para que la tengamos en cuenta, que puede ser también una opción, que en este caso mitigue pues los efectos sublinguales. Otra opción que también es utilizada para estos episodios de warning up y disquinesia son, en este caso, la safinamida, que yo ya se las había mencionado como agonista dopaminérgico. Aquí vemos que estos pacientes ya utilizaban una dosis de levodopa alta. Aquí vemos los pacientes mayores de 60 años, también ya con una enfermedad ya de varias evolución. Y aquí vemos pues en cuanto a cómo se siguen estos pacientes, aquí pues el seguimiento solo fue de 24 semanas, vemos que en comparación al placebo sí hay mejoría en cuanto a los síntomas de disquinesia cuando el paciente está pues con el tratamiento. Y también podemos ver que sobre todo a nivel de percepción de calidad de vida, que se evalúa con PQD, y también este también es utilizado para evaluar funciones mentales, también hubo pues mejoría. Entonces vemos que es un complemento eficaz para en este caso disinesia, y también para reducir esos wearing off, pues las afinamidas. En cuanto a reacciones adversas, no hubo reacciones pues muy severas ni tampoco pues diferentes con el grupo placebo, y vemos que pues a pesar de que no es el número pues de pacientes que uno quisiera, 274 es un número considerable. Está también la opicapone, también se utiliza en este caso para esos síntomas motores asociados sobre todo al levodopa. Aquí vemos pacientes, la media son 60 años, la duración de la enfermedad ya 8 años, y aquí vemos pues que ya estos pacientes todos tenían ya un tratamiento de Parkinson, sobre todo con levodopa. Entonces aquí vamos a valorar pues cómo les fue a los de opicapone y de placebo. Aquí vemos pues el número que se sometió a opicapone fue 240 y en placebo 251, y vemos que los tiempos en este caso en mejoría de síntomas de disquinesia y el tiempo no fue mucho mejor con disminución de log. Aquí vemos pues las diferencias. Entonces vemos que la opicapone sí mostró mejoría considerable en esa disminución de esos tiempos en off, y mejoría de ese tiempo en os libre de disquinesias. Entonces también podría ser una opción. Aquí es importante tener en cuenta que cuando uno valora pues la revisión de estos medicamentos, lo que refieren las revisiones es que sí, pues sí, hay mejoría, pero usted de algún modo los puede considerar modestos porque más o menos a las 5 horas solo le permite que su paciente vuelva 5 horas de descanso. Sí mejora pues como los tiempos de no, pero el paciente vuelve a presentarlos y usted tiene que someter pues esto si realmente le beneficia al paciente, y también los costos. Entonces, ahí, pues con estas limitaciones, sugieren, bueno, entonces, ¿por qué no optimizar la levodopa? O sea, que sea de mayor vida media. Entonces, aquí pues está la entacapone, que es en este caso un inhibidor de la COM para mejorar pues esa cantidad de dopamina, y se utilizó en pacientes con enfermedad de Parkinson temprana. Se compararon aquí pues la levodopa carbidopa normal con la que utilizaba en este caso Apone, y eran 747 pacientes. El promedio de enfermedad aquí sí era más temprano porque lo utilizaron desde enfermedad temprana, y el promedio pues de edad de estos pacientes era de 62 años. Cuando valoraron los tiempos de no disinesia, el tiempo de no, pues se encontró que los pacientes que utilizaban este medicamento realmente pues no mostraban como una diferencia significativa. A esto sale ya Ritari, que en este caso es una levodopa con liberación prolongada, y la compara con la levodopa pues carbidopa pues de liberación normal. Aquí pues muestran las diferencias en cuanto a disponibilidad, y aquí también a la concentración máxima, que es mucho más temprana pues como el pico que la otra carbidopa. Aquí miran pues las diferencias, sobre todo pues ellos muestran en este estudio cómo es la que utiliza pues en este caso Apidari en relación a las otras, y cuando uno valora los resultados, a pesar de que sí ve una mejoría, posteriormente vuelve pues los resultados muy similares a las otras formas farmacéuticas de levodopa y carbidopa. Entonces, pues en teoría, pues prácticamente todas las muestras de levodopa carbidopa pues son muy similares, y todas necesitan más o menos una administración de 4 veces al día. Entonces, pues no hay como una diferencia notable en utilizar pues la una o la otra. Aquí todavía se siguen estudiando, sobre todo como para tratar de que tengan una vía media, pero hasta el momento pues que cumplan y que sea una superior a la otra, ¿no? Y generalmente pues la única ventaja que ellos ven de utilizar estas diferentes muestras es que nos pueden permitir que el paciente tolere dosis más altas de levodopa y que tenga menos niveles plasmáticos pues de variabilidad a nivel de la levodopa. Igual pues todavía se siguen desarrollando pues algunas pruebas para tratar de sopesar que no varían estos niveles de levodopa, sino que sea muy similar el suministro. Entonces está la levodopa subcutánea. Entonces aquí tener en cuenta pues el número tan pequeño pues de pacientes que tiene. Fue un estudio aleatorizado, multicéntrico, cerrado, les ponían pues una infusión distinta en relación a la levodopa, y aquí pues valoraban por la escala para valorar la disinesia,
y ya tenían un diagnóstico de 10 años. Aquí pues las muestras que compararon fue con levodopa carbidopa y también con Ritalin y mostraron que en estos pacientes los que recibían la infusión pues tenían mejores cambios, sobre todo en los tiempos de OP, tiempos de sin disinesia, y también en los pacientes que tenían moderada disinesia también encontraron pues que era mejor. Entonces puede ser una opción viable. En cuanto a las reacciones adversas, lo que principal pues, ellos refieren en el estudio es asociado a esos síntomas en piel asociados pues a la infusión. Entonces puede ser una opción que puede ser viable, que pues requiere más estudios y que nos tiene una mejor disponibilidad de la levodopa. Aquí también hay un estudio para esas fluctuaciones ya en la enfermedad a largo plazo y es la apomorfina, como por infusión subcutánea. Aquí en este estudio pues se hizo más o menos 23 hospitales europeos, en total pues solo 128 pacientes fueron elegibles y 107 pues para el grupo de apomorfina. Aquí ya se comparaba si había pues la relación pues con apomorfina y placebo y ya se iniciaba pues la infusión. Aquí también se encontró mejoría en los síntomas, también en NOP, también en los problemas de disinesia y también los cambios pues basales en cuanto a la apomorfina, pues aquí para ver que era mucho mejor. Y también pues en cuanto a la escala de síntomas motores también mostraba mejores resultados. Entonces prácticamente encontrábamos que después de iniciar la apomorfina la mayoría de los pacientes refería mejoría y que prácticamente los que no referían pues cambios pues eran los que utilizaron pues placebo, que decían que incluso pues se veía mucho peor. Entonces podría ser una opción también a la administración oral transdérmica pues de los medicamentos. Y en cuanto a las reacciones adversas, principalmente pues lo que ellos observan, a pesar de que hay más reacciones adversas, sobre todo ellos dicen que son asociados al sitio de infusión. Entonces también es una opción. Entonces aquí pues la apomorfina vendría siendo pues una terapia de rescate, aquí pues la infusión continua para el manejo de las fluctuaciones motoras. Aquí es muy importante tener en cuenta en los pacientes que usted tiene que tomar un electrocardiograma porque estos pacientes tienen mayor riesgo de arritmia y también otras reacciones adversas que son referidas con apomorfina, que son la anemia hemolítica autoinmune, el síndrome de hiperosinofilia y todos los síntomas gastrointestinales. Entonces vemos que la apomorfina y la levodopa puede ser pues estas infusiones una opción para los pacientes que ya tienen pues síntomas no controlados. Aquí pues en Parkinson pues es realmente muy interesante porque cada vez salen más cosas, entonces este es un dispositivo que ellos pues proponen para tratar de que usted le coloca pues el dispositivo, más o menos lo cambia cada 5 horas y esto va a garantizar que la levodopa se dé no a esos picos que normalmente se da con la administración oral, sino que se dé de manera continua y que esto podría impactar también en esos tiempos, sobre todo el bueno de la disquinesia, dado a que la liberación va a ser continua y de algún modo va a mejorar la disponibilidad oral del medicamento porque usted garantiza que se libera pues una dosis. Claro está que uno podría decir, pues falta ver cómo cambia esto la absorción intestinal, pero pues es una propuesta que veremos pues más adelante en enfermedad de Parkinson. Otra opción interesante también es el tabapadón. Este es un agonista de 1 y de 5 dopaminérgico que incluso ya pues los autores con los resultados que ha tenido en estudios en fase 1, en fase 3 pues con poquitos pacientes, que tenían este medicamento encontraron que había una disminución de esos síntomas motores, incluso pues en un cambio de casi de 10 puntos. Aquí las dosis pues se iban subiendo poco a poco y prácticamente empezaban de 5, 15 y 25 miligramos. Aquí tener en cuenta pues que la edad de 40, 80 años todavía pues falta ver cómo resulta tempo 2 y tempo 3, que tempo 1 es en los pacientes que tienen enfermedad temprana. Incluso aquí ellos se arriesgan a decir que desde enfermedad temprana empiece a tratarlo con tabapadón. Y en tempo 2 y tempo 3 la diferencia es que tempo 2 es la enfermedad de Parkinson ya establecida, pero con un tiempo menor a 5 años, y el tempo 3 si ya son los pacientes que tienen complicaciones y que ya tienen una enfermedad de largo plazo. Aquí se siente pues muy prometedor, hay que esperar los resultados, incluso que la tienen ya en algunas revisiones como que va a ser la primera opción, incluso superior a la levodopa. Otros medicamentos están los agonistas selectivos del receptor de adenosina. Aquí estos aumentan la transmisión GABAérgica y esto va a impactar indirectamente pues al metabolismo dopaminérgico y de esta manera pues es su mecanismo de acción. Entonces aquí vemos el istradefile que pues las limitaciones pues más o menos son pacientes fue un estudio pues como de 200 pacientes, aquí vemos la edad de 65 años, ya tenían un tiempo de enfermedad más o menos 6, 7 años y tenían pues todos tratamientos ya adyuvante con levodopa, se hizo en Reino Unido, los pacientes tenían pues la mayoría tenían síntomas mal controlados y lo que trataron de buscar ellos era sobre todo reducir ese tiempo en OP cuando se comparó en cuanto al placebo y los cambios, si fueron menores, a pesar de que uno podría decir, bueno, pero esos cambios todavía son modestos, pero pues igual fueron mejores y pues fueron bien tolerados en cuanto pues y menores complicaciones motoras, entonces también es una opción para tener en cuenta.
Ya después lo utilizaron a largo plazo, en cuanto pues con los mismos grupos, en cuanto a las dosis 20, 40 y placebo, y pues obviamente los pacientes que tuvieron el IC3 de Philly, estos pacientes tuvieron mejores resultados en relación al placebo, entonces también puede ser una opción, pero pues falta obviamente más pacientes. El Tosadenat también, pues este está en estudios fase 2, se ha utilizado en dosis de 120, 180 miligramos, tenemos pacientes de 60 años, ya pacientes que tenían tratamiento de base, y cuando encontraron pues, los síntomas, sí cambiaban en cuánto tiempo son y tiempo no, pues encontraron mejoría en relación al placebo, entonces también puede ser una opción, aunque todavía pues el estudio va en fase 2. Ya para la disquinesia, ¿qué tenemos? Entonces tenemos que está el tropacine, que también este es un agonista del receptor 5HT1 AB, que va pues, a generar un efecto indirecto pues, del bloqueo de dopamina. Aquí vemos pacientes de 60 años con una enfermedad ya más o menos, incluso aquí la duración de la enfermedad ya era de 11 años. Y vemos la clasificación en cuanto a los síntomas motores, que pues eran mayores. Aquí vemos en cuanto ya a los resultados. Entonces vemos que sobre todo para la discinesia, que se la clasifica con la CRC, sí mostró mejoría, pero en los otros resultados no, pero pues de algún modo mostró algún beneficio. ¿Cuál es la limitación grande de este estudio? Y por eso pues es como la menciono a veces, porque solo eran 22 pacientes. Está la tetrabenazine, también 22 pacientes, valorar si tiene pues mejoría, sobre todo en la discinesia. Aquí en esto pues podemos ver, ellos pues incluso son muy gráficos. Dice, vea usted, el paciente empezó con sus síntomas basales, aquí puede ver cuál era la discinesia discapacitante, entonces aquí la ve más o menos del 20% y que cambia un 9%, y aquí pues le dan los resultados en cuanto a comparación de placebo, pero pues 22 pacientes, pues genera todavía muchas dudas, pero pues es una alternativa interesante en discinesias. Otro medicamento que se propone para el control de las discinesias es el Magluran. También, este incluso pues tiene mucho menos pacientes, 14 pacientes, también en control de las discinesias y mejorar ese tiempo. Y pues vemos que en este caso, pues los pacientes que tuvieron Magluran pues tuvieron mejores resultados. Pues hay que esperar más estudios, pero también puede ser pues una alternativa. En cuanto al temblor que tenemos pues los anticolinérgicos, que son unos medicamentos ya hace mucho pues se utilizan, incluso pues han perdido su uso porque vieron pues que los otros síntomas casi no se controlaban. Aquí está pues la revisión de estos 14 estudios. Aquí vemos pues el becesol, la orfenadrina, la bestropina, la vornaprina, la venaprestina y la metixina. Y aquí pues en esos estudios pues no fueron concluyentes debido a que pues eran estudios, como vemos pues Parkinson viene desde mucho antes con los estudios, entonces muchos tenían unas escalas no validadas. En cuanto a los síntomas, los valoraban como medidas subjetivas, eran muy heterogéneos, entonces uno quedaba con la calidad de dudosa de estos estudios, pero los beneficios sobre todo fueron en los síntomas de temblor. Entonces pues es una alternativa en esos pacientes que usted tiene el paciente que persiste con síntomas sobre todo de temblor, perturbadores que no le dejan vivir, puede ser una opción, usted puede iniciarle y probar. Obviamente teniendo en cuenta los factores de riesgo, sobre todo en deterioro de la memoria, confusión, alucinaciones y pues todos los efectos antimuscarínicos. No utilizarlos si el paciente tiene trastorno de marcha, la disnesia, eso no le va a mejorar. ¿Qué estrategias no farmacológicas son interesantes? Y aquí, sobre todo, pues para funcionalidad y sobre todo para discinesias, está la cafeína, que en este caso, pues el estudio fue CAL-MPD, que incluso, pues si uno se pone a valorar, tiene mayor el número de pacientes que incluso varios medicamentos, y valoraron en cómo era el consumo de café de algunos pacientes, eran 301 pacientes. Aquí resaltar que la mayoría de los pacientes tomaban en general, pues un consumo alto de café, y los dividieron si tomaban 4 onzas de café y 12 onzas de café. Y otra sorpresa, encontraron que los que mayor consumían café, pues tenían, en este caso, menores probabilidades de desarrollar discinesia. Entonces puede ser una opción. Y en el 2020 Frontiers publica que puede tener incluso el café efectos neuroprotectores en cuanto a disminución, pues en este caso la alfa-sinucleobina y más los efectos agonistas de la adenosina 2. Entonces que uno podría pensar que este medicamento, pues que el café podría ser en este caso como manejo coadyuvante, como prevención, y que los pacientes que tomaban café incluso se veía pues que tenían mejor memoria y pues que las puntuaciones en los test mentales eran mucho mejor, así como también generar un efecto modulador a nivel de neuroinflamación y microbioma, que esto ya lo han demostrado en estudios en mujeres, sobre todo posmenopáusicas, y en el estudio canadiense, donde se vieron mejores resultados. Entonces, incluso proponen que el café se puede utilizar como un coadyuvante del manejo.
Otro estudio que es, en este caso, de dieta mediterránea, estos pacientes ya tenían una enfermedad de Parkinson diagnosticada y lo que pues aquí es muy importante tener en cuenta que eran 47.000 mujeres y se hacía el seguimiento. Entonces aquí que encontraron que los pacientes que tenían dieta mediterránea, o sea, una dieta pues en este caso que genera menor inflamación, tenían un deterioro más lento, sobre todo en síntomas de funcionalidad que los otros pacientes y los síntomas motores. Sobre todo aquí es importante que ellos incluso en este estudio valoraron la adherencia, pues que lo hacían pues según cuestionarios, pero de todos modos los que tenían mejor adherencia a esta dieta, pues tenían un progreso mucho menor que los que no la tenían. Entonces también podría ser pues importante. Aquí en la actividad física regular lo utilizaron en pacientes con enfermedad de Parkinson, eran 237 pacientes y pues los ponían en un grupo de ejercicio, los que no. Aquí pues es importante resaltar que valoraban estos pacientes si era un ejercicio vigoroso y un ejercicio regular. En cuanto a que sea riguroso o vigoroso o regular, no hubo diferencias, pero sí encontraron que los pacientes en cuanto a tener baja actividad física y alta actividad física pues tenía menor deterioro funcional que los pacientes que tenían enfermedad de Parkinson. Y esto es importante porque vemos cuando uno valora el seguimiento o la historia natural de la enfermedad, el punto final va a ser la discapacidad. Entonces, si puedes acortar pues un poco ese proceso de discapacidad, pues se debe recomendar el ejercicio. Incluso pues vemos en las guías colombianas que está, pues en el Consejo Colombiano que está recomendado pues la terapia física como manejo. En cuanto a la neuroestimulación, bueno, la neuroestimulación está aquí muy importante que desde el 2006 ya se hace neuroestimulación por la cirugía estereotáxica. Aquí tener en cuenta que fueron 156 pacientes, continuaban con su tratamiento médico o se sometían a neuroestimulación. Aquí vemos ya la escala de severidad de disquinesia que ya era muy alta. Estos pacientes prácticamente más de la mitad entraron pues a este estudio con una severa discapacidad por la disquinesia, medida por la escala Joven-Guillain. Y aquí encontraron que los pacientes que se sometieron a neuroestimulación y medicación, pues los que tuvieron en neuroestimulación, pues encontraron mejores resultados, aunque no pues como grandes mejorías, sobre todo en apoyo social y cognición, pero en lo que es síntomas motores, calidad de vida, sí encontraron mejores resultados. Cuando se comparan los resultados adversos, realmente pues no hay como unas diferencias muy pues como que a uno le va a llamar y decir no neuroestimulación, sino solo pues encontraron 3 pacientes sí con complicaciones propias del procedimiento en relación pues al medicamento. Pero aquí también resaltar que muchos de los que continuaron solo el medicamento tenían mayor síntomas neuropsiquiátricos. En cuanto a si podemos utilizar la neuroestimulación en pacientes con complicaciones motoras tempranas, entonces fueron 251 pacientes. Aquí vemos pues que eran pacientes jóvenes de 52 años. Aquí ya la duración de la enfermedad, aquí ya todos tenían fluctuaciones motoras, todos tenían su tratamiento con levodopa y cuando se hacía la aleatorización sí se encontraba pues que en cuanto a síntomas motores pues los sí era mejor con neuroestimulación. Incluso en el escopo que este es para valorar las funciones psicosociales de los pacientes con enfermedad de Parkinson también era mucho mejor y también como en el caso anterior no encontraban diferencias en estado cognitivo y los pacientes tampoco mejoraban los síntomas de apatía. Aquí cuando uno revisa pues los reportes, sí encuentra que aparentemente hubo una disminución o una mejoría con los scores de depresión, pero la reacción adversa más común que se vio con neuroestimulación fue la depresión. Entonces es importante tenerlo en cuenta si usted va a someter a un paciente con enfermedad de Parkinson que tenga síntomas depresivos, pues la neuroestimulación no sería pues como o trate bien la depresión, mire pues intervenga bien a ver si puede someter a su paciente. Entonces la neuroestimulación fue superior a la terapia médica y ahí tener en cuenta. Aquí también tener en cuenta que los síntomas neuropsiquiátricos también se presentaron pues, en los que continuaron solo la terapia médica. Otra opción, que este pues lo publican en New England pues, hace 2 años, y es en los pacientes que también son jóvenes, que tienen enfermedad de Parkinson, que no podemos controlar esos síntomas solo con medicación, y vemos aquí que, pues, que tienen varios estados, tanto ION, y que vienen pues con unas dosis ya altas de levodopa, y que incluso pues vienen con ya cierto pues tratamiento con levodopa. Cuando se utiliza, pues aquí la ventaja de la neuroestimulación es que colocan, no le hacen el implante, sino que directamente le mandan pues como señales con ultrasonido marcadas y pues dirigidas también al sitio de la localización. Aquí tener en cuenta pues el número de pacientes que se utilizaron en este estudio, no hicieron una comparación con el tratamiento médico, sino que sometieron a todos los pacientes como por decir a un placebo. O sea, yo le hago el procedimiento simulado, o sea, como que sí le estuviera haciendo como el procedimiento y a los que no. Y encontraron pues las diferencias en cuanto pues al simulado y al no, a pesar de que obviamente hubo mejoría en los síntomas motores, la complicación de pues como lo que refieren aquí es que en el seguimiento de estos pacientes el valismo pues aumentó mucho más considerable que en los pacientes que tenían ese procedimiento simulado.
que aquí es importante resaltar que ese mibalismo incluso eran síntomas discapacitantes y a pesar de que uno diría, sí hay mejoría en los síntomas de Warren, no, pero el paciente pues queda con una discinesia peor. Entonces esa pues es la gran limitación del ultrasonido. Aquí también tener en cuenta que la simetría facial también fue mayor a pesar pues, de los beneficios encontrados en motores. Entonces, por ahora, pues uno podría decir que a pesar de que sí mostró pues, resultados mejores a los 4 meses en cuanto a nivel motor, esas disinesias tan severas pues limitan pues como la utilidad por ahora de esta terapia. Entonces, aquí pues, voy a someter a estimulación cerebral. Entonces, pacientes, buenos candidatos, que usted lo vea que más o menos pues han alcanzado una respuesta terapéutica dopaminérgica considerable, que tengan síntomas de fluctuaciones o no, que sean aquí pues la edad, aunque esto sí usted tiene que valorarlos en cuanto a qué comorbilidades tiene ese paciente, porque si la enfermedad tiene 70 años, pero pues solo es la enfermedad de Parkinson, no tiene más comorbilidades, pues podría ser un paciente que aplique. En cuanto a las disinesias, qué tan alterada está pues, la calidad de vida, si ya tiene pues, un temor resistente al manejo y tiene una buena función cognitiva, es un buen candidato. Ya en los borderline, entonces vemos que ya hay una respuesta moderada al tratamiento dopaminérgico, las diskinesias son severas, ya a pesar de que tenemos fluctuaciones, ya hay un compromiso leve a moderado del el estado cognitivo y ya los pacientes que tienen tratamiento resistente, pues puede que también le hagamos la estimulación y no tenga buena respuesta, entonces eso también es importante considerar. Y en pobres candidatos, una demencia severa, una disfunción autonómica severa, una respuesta muy pobre a los dopaminérgicos o síntomas atípicos, no los someta. Terapias en investigación, aquí pues para tener en cuenta, esto fue solo un reporte de un paciente de 60 años, no tenía casi comorbilidades, le implantaron en este caso células madre dopaminérgicas, se encontró mejoría cuando se le hacía pues los estudios sobre todo de resonancia y también en escalas motoras, que es lo que nos interesa pues a nosotros, hubo mejoría sintomática y aquí es importante porque ellos ya plantean la necesidad de uno establecer en la enfermedad de Parkinson un fenotipo y un genotipo. Entonces ya empiezan estudios ya pues o revisiones en el 2022 donde uno tiene que valorar ciertos genes, por decir el GBA o el RPKN, porque si usted tiene más GBA, entonces seguramente va a tener una enfermedad con síntomas más severos, con más deterioro cognitivo, pero si es LRK, los pacientes tienen un progreso más lento y generalmente los síntomas motores casi no son muy difíciles de manejar. Entonces aquí ya vemos que cada vez avanza mucho más y que seguramente el cambio pues, el del tratamiento de la enfermedad de Parkinson lo vamos a ver y ya pues hay muchos estudios preclínicos referidos en esta revisión. La microbioma intestinal, muy importante, la disbiosis, tanto como generar inflamación cerebral, como también la inflamación cerebral general disbiosis, entonces todavía no se sabe qué es primero, si la disbiosis o la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Parkinson le altera la disbiosis, pero sí hay algunas bacterias que se proponen que tienen aumento de permeabilidad, mayor neurotoxinas como la cremancia y la lagnospira dice que tiene pues si la vemos que está disminuida pues se ve enfermedades más graves sobre todo de Parkinson. Aquí esto es muy importante sobre todo para qué, para ver si hay utilidad de los probióticos y prebióticos. En el momento los prebióticos y probióticos se utilizan asociados si el paciente tiene enfermedad de Parkinson con estreñimiento tiene aparentemente resultados prometedores. En cuanto al trasplante de la microbiota fecal, por estos estudios pues podría tener utilidad pero todavía pues está en estudio y la aminociclina no mostró beneficios que podría alterar. En cuanto a la inflamación, aquí es importante tener en cuenta que se habla pues que los pacientes que tienen tratamientos antiinflamatorios tienen mejores resultados y esto pues, se debe a la infiltración de las células T que genera mayor inflamación y esto pues va a generar sobre todo mayores depósitos de alfa-sinucleína. Entonces aquí sobre todo para mostrar que pueden haber algunas terapias que se vayan a estos blancos y pueden mejorar. Aquí es importante tener en cuenta que se ha probado ciclosporina, aminociclina, glutazona, simvastatina, micro-NRE, los dirigidos al inflamosoma, pero al momento en estudios animales aparentemente son prometedores, pero no se ha visto pues como en estudios preclínicos un efecto, pero se sugiere un posible efecto y hay que tenerlo en cuenta. Aquí también en cuenta pues la lovastatina, aquí se utilizó en los pacientes que tenían enfermedad de Parkinson, aquí reconoce que solo eran 77 pacientes, aparentemente hubo mejoría en síntomas motores, aunque cuando uno revisa una publicación del 2022 sobre utilizar estatinas en pacientes con enfermedad de Parkinson, pues queda ya muy triste porque estos pacientes tuvieron peores resultados en deterioro, sobre todo cognitivo, entonces pues la lovastatina que usted la utilice de rutina en enfermedad de Parkinson, pues no es recomendable. En factores neurotróficos, sobre todo para que aumente el crecimiento, la sinapsis de la dopamina, aquí están diferentes asociados tanto neurotróficos, también derivado de plaquetas, todo está en estudio, no ha completado, aparentemente sí el beneficio sobre todo porque disminuye esa degeneración neuroestrial, pero todavía pues todos están en fase 1, pero lo debemos que tener en cuenta. Aquí el nilotinib, aquí es sobre todo porque va a disminuir esos depósitos, sobre todo de alfa-sinucleína, aumentando la autofagia, pero todavía esto está pues en estudios preclínicos.
La quelación del hierro, incluso aquí con deferoxamina, no se utiliza, pues si uno tiene que utilizar en enfermedad de Parkinson, puede que tenga deterioro en su paciente, pero la defiriprone asociada a que aparentemente mejora el contenido del hierro y esto mitiga la progresión de la enfermedad, puede ser un estudio, está en fase 2, esperemos a ver qué pasa, porque pues en teoría, pues como que el beneficio es que va a ayudar a disminuir esa alfa-sinucleína y esto pues nos va a generar sobre todo mejoría en síntomas. Aquí muy importante, relación diabetes, enfermedad de Parkinson. Aquí vemos cómo la insulina nos ayuda a controlar esos niveles de alfa-sinucleína y si ya tenemos enfermedad de Parkinson, podemos encontrar que eso es el metabolismo de la alfa-sinucleína, nos puede alterar el metabolismo de insulina. Aquí vemos la relación, enfermedad de Parkinson. Aquí es importante tener en diabetes, aquí en estos pacientes tenían enfermedad de Parkinson y diabetes, se les colocó DPP-4 y GLP-1. Con estos aparentemente se vio mejores síntomas motores con enfermedad de Parkinson. Entonces, si tenemos pues un diabético y enfermedad de Parkinson, tratar de preferir estos medicamentos por la evidencia pues que hay. Y aquí ya empiezan pues los GLP-1 como una posible terapia y pues ahorita solo los estudios que ha mostrado ha sido con exenatide que aparentemente hay mejores de las funciones motoras y cognitivas. ¿Todo esto en qué? En que esto mejora la inflamación, que disminuye los depósitos de alfa-sinucleína y que tienen algunos efectos neurotróficos. Los otros en estudio, esperar pues a ver qué pasa. Entonces por ahora en neuroprotección pues vemos las posibles vías que se pueden intervenir, pero hasta el momento no tenemos ningún medicamento que sea neuroprotector para la enfermedad de Parkinson. En síntomas no motores, aquí pues esto sí lo voy a pasar rápidamente, tener en cuenta que el deterioro cognitivo, si usted tiene un deterioro cognitivo en su paciente con enfermedad de Parkinson temprano, estúdiele otras causas. Si ya es en una enfermedad tardía, pues sí, porque el deterioro es lento, progresivo, el deterioro cognitivo. Entonces esto primero es muy importante. Lo segundo es siempre, de todos modos, valore la función tiroidea, infecciones, descarte pues las causas secundarias. Y aquí muy importante que muchas veces lo vemos como apatía y estado de ánimo son los síntomas iniciales. Aquí vemos las diferentes terapias, me mantiene aquí tener en cuenta que los pacientes con enfermedad de Parkinson empeoran los síntomas neuropsiquiátricos, la ribastigmina, sobre todo cuando ya tenemos un deterioro cognitivo moderado, y el donepezil todavía está en unos sí, en otros no, todavía la evidencia es controversial. En psicosis, primero, ajuste la medicación con levodopa, trate de valorar si realmente tiene una relación con las dosis de levodopa, porque eso es lo más común. Ya si no, entonces utilice clozapina, que tiene una mejoría del 50%, ketiapina, una mejoría del 80%, y vanserina. Lo que recomienda pues Colombia es iniciar con clozapina, después con ketiapina, porque se ven mejores respuestas. Con depresión, vamos a encontrar que estos pacientes, los síntomas son apatía, ansiedad y anedonia. En el momento, aparentemente, los mejores resultados se han observado es con IRC2, con sertralina, precaución con los IMAO, pero tener en cuenta que esto puede operar trastornos de comportamiento, trastornos del sueño. En insomnio, primero, a todos los pacientes, higiene del sueño, control de síntomas motores, entonces ajuste primero la medicación porque puede ser que su paciente esté presentando disinencias en las noches y por eso puede ser que no pueda dormir y tratar de que los medicamentos tengan horario matutino. El clonazepam no ha mostrado pues como grandes efectos y con la melatonina aparentemente sí hay mejoría. Aquí vemos pues muy importante siempre tratar de ajustar los medicamentos. Aquí incluso pues la ergotina pues aparentemente tiene mejor evidencia. En cuanto a la somnolencia diurna, entonces siempre tratar de que temprano, si usted tiene somnolencia diurna, mire si no tiene sobredosificado a su paciente, le faltan medicamentos, y tardío si puede ser ya el problema asociado a la enfermedad. Entonces evitar medicamentos que generen sueño y aquí pues los medicamentos todavía asociados pues todavía son contradictorios, aparentemente solo hay mejoría con el piripedil. En cuanto al dolor, entonces recordar que esa sí es una manifestación temprana y que también usted lo puede presentar en la enfermedad tardía y puede ser asociados al mal control de los síntomas motores o no, o puede ser solo de tipo musculoesquelético. Si es de músculo-esquelético, utilice pues sobre todo en este caso recomiendan opioides y también aquí está la safinamida que puede ser útil y si es nocturno, la oxicodona, la rotigotine y si hay fluctuaciones, la rotigotine. En incontinencia urinaria, aquí pues está el solfinacin, que puede ser una alternativa. En hipotensión ortostática, aquí es muy importante que si usted empieza a hacer hipotensión ortostática al principio de su enfermedad, medicamentos, y ya después puede ser asociado pues al progreso de la enfermedad. ¿Qué es importante? Hidratarse bien, actividad física, y incluso pues puede utilizar midodrina, fluocortisona, domperidona y aquí hidroxidopa, que aparentemente pues tiene un beneficio. En el estreñimiento, recomendarlo con los pacientes ancianos es muy difícil, sobre todo en la hidratación, pero pues esta puede ser la primera medida. Lactulosa, el polietilenglicel, la lubiprostona, eso tiene beneficio y pues tratar de evitar en este paciente pues los medicamentos anticolinérgicos que seguramente pues esta va a ser la asociación. En disfunción eréctil usted puede utilizar sildenafil, tadalafil, vardenafil, pero teniendo pues los riesgos de su paciente y esto se puede presentar tanto en estadio temprano o tardío de la enfermedad. Entonces, ¿cuál elegir? Entonces, primero tenemos que recordar que todos estos tratamientos son sintomáticos, hasta el momento no tenemos ningún modificador ni ningún neuroprotector y aparentemente todavía pues por la calidad de los estudios podemos decir que los beneficios son modestos. Aspectos a tener en
cuenta el grado de la enfermedad, porque recuerdan pues que yo les mostré al inicio, en la etapa leve, en la etapa moderada escogemos diferentes medicamentos y también el nivel de actividad física y productividad de su paciente. Que eso quieren las guías colombianas. En menores de 65 años usted utilice agonistas dopaminérgicos, no ergotamínicos, muy importante, y los puede asociar a un IMAP. Si la respuesta no es satisfactoria, utilice un levodopa. Aquí en mayores de 65 años, y aquí pues les voy a mostrar que ya se pueden utilizar en pacientes, ellos sugieren levodopa dosis baja y adicionar el levodopa pues, y ya cambiar a los otros medicamentos. Entonces en pacientes ancianos, aquí está el uso pues, de ergotamínicos, demostró que tenían buena evidencia, eran bien tolerados, o sea que si usted utiliza también agonistas dopaminérgicos no tiene problema. Aquí en cuanto a las consideraciones, dice, o sea, usted los puede utilizar de monoterapia de nuevo, pero tenga en cuenta precaución sobre todo en deterioro cognitivo y hipotensión ortostática, y debe evitarse en los pacientes que tengan psicosis y trastorno de control de impulso, que son las reacciones adversas pues como más graves y que más se presentan en pacientes ancianos. Entonces, en conclusiones, si tengo una enfermedad temprana, agonistas dopaminérgicos no ergotamínicos, si no lo controla, levodopa, carbidopa, la mantadina y los IMAP. Recordar siempre los síntomas no motores y intervenirlos, ajustar las comorbilidades y siempre si tengo un síntoma, primero pensar en una reacción adversa. No usar agonistas ergológicos, carbagolina, bromocriptina, todos tienen riesgo de fibrosis y hay alternativas más seguras. Y en terapias de rescate, pues vemos que está la lepodopa, la apomorfina sublingual, la safinamida, la opicapona, el manejo efectivo de ajustes pues con las dosis con levodopa y siempre recordar las medidas no farmacológicas, dieta mediterránea, actividad física y cafeína. Y en las complicaciones motoras, pues está la amorfina, la levodopa y aquí en Colombia se utiliza la mantadina para esas disinencias con levodopa. En síntomas severos la neuroestimulación puede ser una opción si el paciente no tiene comorbilidades y ajustar los medicamentos, sobre todo para síntomas, control de los síntomas no motores y el control de las comorbilidades. Y pues termino hablando pues de que enfermedad de Parkinson es una enfermedad que vamos todavía pues a ver que nos falta mucho más y que apenas estamos empezando ese proceso. Muchas gracias.